bendiga, mis amados hermanos. Es un placer para nosotros, la familia, estar compartiendo con ustedes la alabanza y la adoración. Espero que se gocen en sus lugares ahí reunidos. Un tiempo de bendición, un tiempo de alabanza para el Señor. Amén. Queremos también compartir una pequeña porción de la palabra, la cual se encuentra en el Salmo 1. Dice de la siguiente manera: afortunado el que no sigue el consejo de los perversos, ni el ejemplo de los pecadores, ni se une con los que andan burlándose de todo. Al contrario, le gusta la enseñanza del Señor y la estudia día y noche. Será tan fuerte como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca, que da su fruto en el momento adecuado, y al que nunca se le caen las hojas. Le irá bien en todo lo que haga. Amén. Gracias, Señor, Amén. por esta palabra. Vamos a adorar al Señor con libertad. Amén. Dios es bueno y ha sido fiel con cada uno de nosotros. Así A es. Él sea toda la gloria. Amén. Aleluya. Amén. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos.
días a todos mis amados, Dios les bendiga. Recuerda, este es el día que el Señor ha hecho para que en este día nos gocemos y nos alegremos en Él. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar reunidos una vez más en una mañana de gloria como esta. Claro, cada uno en sus propios hogares, pero unidos. Vamos a unirnos a través de la oración. Ya nos unimos a través de la alabanza, ahora vamos a unirnos a través también de la palabra de Dios, de la proclamación de la palabra de Dios. Y te quiero invitar para que ahí donde te encuentras, hagas esta oración conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, tu nombre, Señor, sea santificado. Que venga tu reino, oh Dios, que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy, Señor, el pan nuestro de cada día. Y perdona, Señor, nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, mas líbranos, Señor, de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Gracias, Padre Celestial, por este día especial. Gracias, Señor, porque sabemos que todas las cosas están, Señor, en tus manos. Dios mío, permítenos tener este tiempo de regocijo en tu presencia, con tu palabra, y que esta palabra pueda ser una bendición para los que escuchan, los que ven, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El tema de hoy lo he titulado Reconstruyendo el altar familiar a Dios. Este pasaje se encuentra en el libro de Reyes. Si tienes ahí a tu mano la Biblia, búscate ahí en Primera de Reyes capítulo 18, versículos 21 hasta el 39. Y ahí estaremos entonces leyendo esta porción de la palabra de Dios. Dice la Biblia: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, idos en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad, dice luego, vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey, y preparadlo vosotros primero, pues sois los más. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal, dice, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es, quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase.
Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y esta es la parte que quiero hacer énfasis en esta mañana. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Necesitamos restaurar el altar de Dios en nuestras casas. Porque si hay algo que nos ha enseñado esta pandemia, es que no podemos reunirnos en los templos, tampoco podemos reunirnos en células. Y muchas iglesias, incluyendo la nuestra, teníamos sistemas de células, pero tampoco nos podemos reunir en células, porque yo no puedo ir a la casa del vecino, ni el vecino puede venir a mi casa. Lo único que podemos hacer es estar en nuestra casa con nuestra familia. Y por eso, meditando, porque Dios nos ha mandado, acuérdense, Dios nos ha mandado al cuarto para que meditemos. Y yo estaba meditando: Señor, ¿qué es lo que tú nos quieres enseñar también, además de todo, con enviarnos al cuarto? Y Dios habló a mi corazón y me dijo que lo más importante para mí es la familia. Usted sabe que antes de esto, antes de que viniese esta pandemia, había un esfuerzo mundial. Todas las fuerzas económicas, las fuerzas políticas, las fuerzas gubernamentales, las fuerzas del arco iris, como dicen ellos, querían imponernos el matrimonio igualitario, el aborto, porque decían ellos: el modelo de la familia está caducado. Pero Dios no caduca, ni sus modelos tampoco. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y todavía en el día de hoy, Dios dice que Él va a estar donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. La base de la iglesia es el núcleo familiar. Por ahí empieza todo. Por eso las iglesias en el primer siglo todas estaban en las casas. ¿Se acuerda de Pablo con el carcelero? Dice que fue a la casa de él a hablarle. Al
carcelero y a su familia, y se convirtió el carcelero y toda su casa. Porque Dios está interesado. Pero, ¿por qué, pastor, hablar de restaurar el altar? Porque yo me temo, y con mucha razón, que los altares familiares estaban como en los tiempos de Elías. Dice que cuando Elías desafió a los profetas de Baal para que el pueblo se decidiera quién era verdaderamente Dios, Baal o Jehová. Dice que cuando él le tocó ofrecer sacrificio, dice que él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. No lo usaban. No se practicaba en ese altar la adoración al verdadero Dios. No se ofrecían en ese altar sacrificios de alabanza. No se proclamaba en ese altar la palabra de Dios. El altar estaba arruinado. Por eso lo primero que Elías hizo fue restaurar el altar de Jehová que estaba arruinado. Y eso es lo que Dios quiere hacer durante este tiempo. Dios quiere, y no solamente quiere, Dios ya está restaurando los altares en las familias. Ahora, analizando este pasaje de Primera de Reyes, veo ahí lo que nosotros necesitamos para restaurar el altar de Dios en nuestras casas. Que cuando todo esto pase y el Señor nos venga, en un sentido espiritual, a visitar a la casa, que Él encuentre en nuestra casa un altar dedicado a Él. Pero hay que hacer varias cosas antes de que eso suceda, para que el altar familiar se restaure. En primer lugar, hay que tener conciencia de que hay que arreglarlo. Porque si nosotros pensamos que estábamos bien como estábamos, que mi familia iba bien como iba, que nosotros éramos de verdad, practicábamos de verdad la palabra de Dios, que no éramos solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios, y que nuestro altar estaba bien, entonces no hay altar que arreglar. Por eso el primer paso para que el altar sea arreglado es reconocer, Señor, que no había altar en mi hogar. En realidad, la mayoría de las familias cristianas, tal vez la tuya no, pero la mayoría de las familias cristianas adoran en el templo, alaban en el templo, escuchan la palabra en el templo, reciben enseñanza en el templo. Pero muy pocas lo hacían en las casas. Y un gran número de ellas ni siquiera tenían un altar familiar. Un momento en la semana, en medio de todo el afán, de toda la ansiedad de la vida, del correr de aquí para allá, tomar un momento, papá, mamá e hijos, y levantar ahí un altar de alabanza, un altar de agradecimiento, un altar de reconocimiento a Dios, un altar donde se pueda recibir la palabra de Dios y clamar al Dios de los cielos. Por eso Elías lo primero que hizo fue arreglar el altar. Tú no puedes arreglar nada a menos que tú pienses que está desarreglado. Pero si tú crees que todo está bien, entonces no hay nada que arreglar. Pero si, como yo, tú piensas que hay que renovar nuestro altar familiar, entonces estamos en el camino de que Dios restaure nuestro altar familiar. En segundo lugar, hay que hacerlo en común acuerdo, porque dice la Biblia que cuando Elías hizo esto, tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob,
al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. 12 piedras que representaban cada una de las tribus de Israel. Eran 12 tribus. Cada tribu con su nombre: Judá, Simeón, Neftalí, Isaacar, Manasés, Zabulón, Efraín. 12 tribus. Y para cada tribu una piedra. Porque Dios no habita y se manifiesta en las divisiones. Pablo reprendió a la iglesia de Corinto. Hermano, una iglesia que estaba llena del Espíritu Santo. Imagínense que hablaban en lenguas en los cultos, esa era una cosa tremenda. Hablaban en lenguas al principio, al medio, al final, entre ellos. Pero Pablo le tiene que decir a esa comunidad que hablaba tanto en lenguas en los cultos, y le dijo: veo que ustedes todavía están, se comportan como niños. Ustedes no son, ustedes son niños espirituales, porque oigo que hay entre ustedes divisiones. Y el diablo eso es lo primero que quiere hacer: dividir. Dividir nuestras vidas. Dividir la familia. Dividir el hogar. ¿Se acuerdan la primera vez lo que hizo con el primer hogar? Trajo una división, trajo rencilla entre los hermanos. Por eso, lo segundo que hay que hacer es ponernos de acuerdo, papá y mamá, explicarle a los muchachos, hablarle acerca de la necesidad de hacer esto que vamos a hacer, tomar una hora, un tiempo en la semana, hacerlo empezando una vez a la semana y después ir aumentándolo, no sé, hasta que usted sienta que está haciendo lo que necesita hacer en su hogar y la bendición de Dios está abundantemente sobre su familia. Pero hay que ponerse de acuerdo, porque cuando la familia ora, gloria a Dios. Recuerdo en este momento un eslogan que había en la década del 60 que decía: la familia que reza unida permanece unida. Eso es verdad. Eso es así. Porque no podemos tener una sociedad unida si tenemos familias desunidas. Hermanos, y tenemos que reconocerlo, nuestro país es el país en América Latina per cápita que tiene más alto índice de división familiar, de divorcio. Las familias se separan, mamá y papá por un lado, los niños por acá y la mitad para qué la mitad. Porque ese es el propósito de Satanás. Él quiere destruir la familia, pero Dios quiere bendecir tu familia y mi familia. Así que tenemos que ponernos de acuerdo. Porque Jesús dijo que si hay otra vez, familia, si 2 o 3 de nosotros nos ponemos de acuerdo en pedirle a nuestro Padre Celestial cualquiera cosa, en el nombre de Jesucristo, Él dijo que Él lo iba a hacer. En tercer lugar, no solamente hay que, para que el altar de Dios en el hogar sea restaurado, hay que tener conciencia de que es necesario arreglarlo, de que hay que hacerlo en común acuerdo, pero también hay que seguir un formato. Hay que seguir reglas. Dice la Biblia: hágase todo decentemente y con orden. Y cuando hablamos de formato es un modelo. Dios nos da modelos para todo. Hay modelos para la oración, el Padre Nuestro. Hay modelos para desarrollar la iglesia, el libro de los Hechos. Hay modelos para ministrar con los dones del Espíritu Santo, 1 Corintios 12, 13 y 14. Hay modelos. Dios le gusta trabajar con modelos. Es más, cuando Dios le mandó a Moisés a hacer un tabernáculo, Él dijo que tenía que ser conforme al modelo que Él tenía en el cielo. Así que vemos que tiene que haber un formato, un modelo. Dice la Biblia que después de esto, Elías hizo una zanja alrededor del altar
en que cupieran 2 medidas de granos. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Y dijo: aún hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se llenó de agua la zanja. 3 ingredientes importantes en el altar familiar. Primero, agua. Mucha agua. Y en la Biblia, ¿qué representa el agua? ¿No es mi palabra, dice el profeta, como agua que limpia? ¿No dijo Jesucristo en el último y gran día de la fiesta, cuando se puso en pie y alzó su voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba? Y como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. No quebraditas, ríos de agua de vida. El agua en la Biblia es símbolo de el Espíritu Santo, del mover del Espíritu Santo. Y también es símbolo de la palabra de Dios. Así que en el altar del hogar, en el altar familiar, tiene que haber mucha agua. Tenemos que pedirle a Dios que su presencia se manifieste por medio de la oración. Y también tenemos que leer y enseñar la palabra de Dios. Y también tiene que haber alabanza, sí, cánticos, cantando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, alabando a Dios en vuestros corazones. ¿Y eso dónde aparece, pastor? El holocausto. Dice la Biblia que se ofreció un buey. Y el buey era un sacrificio de holocausto, porque Dios tenía muchos tipos de ofrendas. Había ofrendas donde Dios, el oferante, no participaba de esa ofrenda, era toda para Dios. Había otra ofrenda donde el oferante participaba, y también el sacerdote y también Dios. Pero el holocausto significa, la palabra holocausto significa total. Y en el altar familiar, Dios quiere toda la alabanza, Dios quiere toda la honra y Dios quiere toda la gloria. Él es el centro en el altar familiar. Y a Él debemos adorar y a Él debemos glorificar. Para restaurar el altar familiar hay que estar en común acuerdo, tener conciencia, primero, de que hay que arreglarlo. Segundo, hay que hacerlo en común acuerdo. Tercero, hay que seguir el modelo que está en la palabra de Dios. Y cuarto, hay que clamar. Hay que clamar. Dice la Biblia que cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Clama a mí y yo te responderé. Hay que clamar con fervor. La oración en el altar familiar tiene que ser fervorosa, tiene que ser emotiva, sí, hay que sentir. Nuestros hijos tienen que sentir que esto no es solamente algo rutinario. Hermanos, si nos emocionamos con nuestros hijos viendo una película, ¿cómo no nos vamos a emocionar con ellos en el altar familiar? Tiene que ser un clamor con fe.
Elías clamó a Dios, esperando que Dios respondiera. Tiene que ser un clamor en el nombre de Jesucristo. En el altar familiar, todo lo que pedimos en el momento de la oración, lo pedimos en el nombre de Jesucristo, dándole a Él toda alabanza y todo el poder. Necesitamos el altar familiar. Mire, me gusta mucho lo que dice ahí, porque Elías oró. Él quería la gloria de Dios. Él quería que el corazón de las personas del pueblo se volviera a Dios. ¿Por qué, pastor, necesitamos el altar familiar? Si yo voy a la iglesia 2 o 3 veces a la semana, gloria a Dios si es así. Yo estoy en la escuela dominical. ¿Por qué? Porque también en la casa hay alguien que necesita ser enseñado. Y hay alguien que tiene que volver su corazón a Dios, ¿sí? El mayor beneficio de un altar familiar no es solamente de los padres, es de los hijos, para que el corazón de ellos se vuelva a Dios, para que el corazón de ellos entienda que lo que están haciendo es por mandato de Dios, para que el corazón de ellos reconozca que hay un solo Dios verdadero y un solo mediador entre Dios y los hombres, para que el corazón de ellos se vuelva en cuerpo, alma y espíritu al Señor. Y por último, necesitamos restaurar el altar. ¿Cómo restaurarlo? Primero hay que tener conciencia de que hay que arreglarlo. Yo necesito un altar familiar en mi familia, en mi casa. Hay que hacerlo de común acuerdo, ponernos de acuerdo, porque donde hay 2 o 3 congregados, hay que seguir el modelo de Dios. Hay que clamar a Dios con todo el corazón. Y por último, hay que esperar una respuesta de Dios, porque no es algo que se debe hacer como tradición. Mire, apenas usted comience a tener un altar familiar constante, semana tras semana, semana tras semana, usted va a ver la mano de Dios sobre su familia, sobre su esposa, sobre su esposo, sobre sus hijos. Y dice la Biblia que cuando Elías restauró el altar, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Dios responde. Y usted, con el tiempo practicando el altar familiar, usted va a ver que usted va a tener que hacer una lista. Sus hijos lo van a ver. La semana pasada oramos sobre esto. Mira, Dios respondió. Hágalo. Hagámoslo de corazón. Porque Dios no va a mandar fuego en un altar descuidado, desordenado, arruinado, porque así dice la Biblia. ¿Quién arruinó el altar? ¿Quién arruinó el altar de Jehová? Porque cuando Elías fue a ofrecer el sacrificio, el altar de Jehová, dice literalmente, estaba arruinado. ¿Quién quiere arruinar el altar en los hogares, en la familia? La respuesta que diste es la correcta. El enemigo de las almas de los hombres, el enemigo de la familia. Mira que ahora ya no hay nada de eso, ya no hay marcha. Bueno, gloria a Dios por eso. Ya no está la OMS haciendo fuerza para casi chantajeando a los gobiernos que si no aprueban la ley de matrimonio igualitario, que la familia ya no es como antes, que la familia ahora es nueva, una familia moderna. Porque Dios tuvo que hacer lo que tuvo que hacer para que el mundo reconociera que Él es el Señor también de la familia. Y lo que Dios hace, escúcheme, nadie lo puede destruir.
Y eso incluye no solamente la iglesia de Jesucristo, sino la familia. Sí, Jesús lo dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir, pero él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Quiero orar contigo. Vamos a pedirle a Dios varias cosas. En primer lugar, vamos a pedirle al Señor que restaure el altar familiar en nuestros hogares. Y ahí donde te encuentras, si tú crees que necesitas que el altar en el hogar se restaure, entonces ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Gracias, Señor, porque tú estás buscando altares donde puedas mandar el fuego de Dios. Tú estás buscando altares que te adoren en espíritu y en verdad. Tú estás buscando altares donde tú puedas enviar tu palabra para bendecir esa vida en esa familia. Y nosotros, como nuestro padre Abraham, porque somos hijos de Abraham por la fe, dice tu palabra, también hemos aprendido la importancia de tener un altar familiar en nuestro hogar. Señor, pedimos perdón. Nos arrepentimos, Señor, porque el altar familiar estaba arruinado. Y ahora nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene tener un altar familiar, porque no podemos ir a los templos, ni siquiera podemos ir a reunirnos en células, pero estamos en la casa. Y en la casa estamos haciendo altar familiar. Estamos haciendo altar familiar personales, pero también estamos haciendo altar con nuestros pastores que predican tu palabra por la televisión, por la radio, por Facebook, por YouTube. Con ellos nos estamos reuniendo en casa, con nuestros hijos, con nuestra familia. Bendícenos, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que cuando todo esto termine, nuestro altar, Señor, pueda estar restaurado en el nombre de Jesús. Bendecimos el nombre del Señor, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios es fiel, mi hermano, y Dios quiere restaurar nuestros altares, nuestras vidas. Yo quiero también orar por aquellas personas que me dicen, pastor, en la familia hay muchas carencias. Papá y mamá han perdido el trabajo posiblemente, yo no sé. Yo conozco en muchos hogares en nuestra iglesia también que ha pasado eso. Y la iglesia está moviéndose y los hermanos estamos moviéndonos y estamos haciendo un esfuerzo por atender en primer lugar a la familia de la fe y también a los demás. Pero si ese es tu caso, yo quiero orar contigo porque necesitamos restaurar el altar. Porque ahí en el altar es donde podemos clamar a Dios y conocer al Dios que responde nuestras oraciones, al Dios que suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y oro con mis hermanos, mis amigos que nos ven en este momento y que también están pasando por un tiempo difícil y que no tienen provisión, Señor. Oh Dios de los cielos, en este momento nuestros hogares se convierten en altares donde podemos clamar a ti, porque así lo dice tu palabra. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oh, bendícelos, Padre Celestial. Abre la ventana de los cielos y derrama sobre ellos bendiciones hasta que sobren y abunden. Y que no tengamos solamente para nosotros, sino que tengamos también para compartir con otros en el nombre de Jesús. Porque Dios será fiel con los que son fieles con Él también. Dios es fiel, gloria al Señor. Por eso dice la palabra de Dios que Dios permanece fiel aunque nosotros fuéramos infieles. Dios permanece fiel en el nombre de Jesús de Nazaret. Quiero orar con ustedes también, hermanos. Vamos a pedirle al Señor para que Dios nos dé paciencia, para que Dios nos dé resistencia,
para que, habiendo acabado todo esto, estar firme. Y cuando todo esto termine, cuando esto pase, y Dios venga a nuestra casa, encuentre en casa un altar restaurado. Así sea en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque eso es lo que Dios ha puesto también en mi corazón. Vamos a seguir con el templo, las reuniones, vamos a seguir con la célula, pero Dios me ha dado una misión. Y la misión que tengo ahora es restaurar el altar de cada familia de la iglesia. Que en Osana David, que en tu iglesia, donde tú asistes, si no eres de Osana David, tengas también un altar dedicado al único Dios verdadero. Dios nos dará la fuerza para llegar a lograr eso en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Porque ahora vemos que lo más importante, ¿verdad?, es que la familia esté unida, adorando y glorificando el nombre del Señor. Oro que el Señor te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón paz. Que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor del Padre y el poder del Espíritu Santo estén contigo y tu familia. Sean bendecidos.